y los peces. Y esto fue el quinto día. El sexto día, Dios creó los animales terrestres, desde los más pequeños caracoles hasta enormes elefantes. Y esto fue el sexto día. Pero el sexto día Dios también creó algo muy especial. ¿Y sabe alguien cuál fue la creación especial de Dios? El hombre. Personas como tú, como yo, como los que están aquí reunidos. Y esa fue la creación especial de Dios. Y el sexto día también creó al hombre. Y el séptimo día Dios descansó. Y cuando Dios vio todo lo que había hecho, vio que era bueno. No que era algo aceptable o más o menos, sino que era bueno. Era perfecto. Era muy bueno, era algo perfecto. Era el mundo perfecto de Dios. Y Dios había creado un lugar muy especial que se llamaba el Jardín del Edén. Y allí puso al primer hombre para que viviera y gobernara. ¿Saben cómo se llamaba el primer hombre que Dios creó? Adán. Y Adán estuvo en el Jardín del Edén. Pero cuando Dios vio a Adán solo, dijo, no es bueno que Adán esté solo. Le voy a dar una ayuda, le voy a dar una amiga, una compañera, le voy a dar una esposa. Entonces Dios le dio la esposa a Adán. Y la esposa de Adán se llamaba Eva. Adán y Eva estuvieron en el Jardín del Edén viviendo y gobernando allí en el Jardín del Edén. Pero Dios les dio una sola regla que debían cumplir. Dios les dijo, ustedes podrán comer de los frutos de los árboles que están aquí en el Jardín del Edén. De cualquier árbol pueden comer, solo de uno no podrán comer. Porque el día que tal hagan, ciertamente morirán. ¿Alguien sabe cómo se llama el fruto del cual Adán y Eva no debían comer? ¿No? Muy bien. No, a veces nos confundimos con alguna fruta en especial, un pequeño presente. A veces nos confundimos con alguna fruta en especial, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es como lo llama, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y de este fruto, Adán y Eva no debían comer. Entonces un día, Eva estaba caminando por el jardín del Edén y de pronto se le acercó Satanás, el enemigo de Dios, en forma de serpiente y le dijo, ¿qué ha dicho Dios? ¿Que no coman de este fruto? ¿Que no tomen del fruto de este árbol porque si lo hacen van a morir? Mentira. Dios está mintiendo. Además, si ustedes prueban este fruto no van a morir. Mira, el fruto es bastante bueno. Cómanlo. Entonces, Eva tomó un fruto y luego llevó otro más para Adán. Y cuando ambos mordieron el fruto, se dieron cuenta que habían desobedecido a Dios. El gran problema de toda la humanidad, el pecado. Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido a Dios y por la única regla que Dios había puesto, tuvieron que ser sacados del jardín del Edén y Dios tuvo que poner ángeles en la entrada, de tal manera que nunca más pudieran volver a entrar. Entonces, Adán y Eva estuvieron fuera del jardín del Edén y allí tuvieron hijos quienes crecieron y tuvieron más hijos, quienes crecieron y tuvieron más hijos y pronto la tierra estuvo llena de personas. Pero todos fueron tan iguales que Adán y Eva. No siempre amaron a Dios, no siempre le siguieron y le obedecieron en sus mandamientos. Entonces Dios se arrepintió de ver tanta maldad en el mundo y Él decidió destruir el mundo por medio de un diluvio. Habría tanta agua que cubriría por completo la faz de la tierra. Y Dios decidió empezar con este hombre que tenía la tarea de construir una arca muy grande. Y este hombre se llamaba Noé. Y Noé va a venir ahora para contarnos esta parte de la historia. Buenas tardes. Yo soy Noé. Tengo más de 600 años. Un día Dios me habló y me dijo, Noé, construye un arca. Y yo le obedecí. Construí mucho más grande que este lugar. Casi tan grande como un estadio. Y dinos, Noé, ¿por qué Dios te pidió que construyeras un arca tan grande? Para salvar la vida de mi familia y 2 animales de cada especie. Y entonces tú y tu familia entraron en el arca y también 2 animales de cada especie. Pero, a ver, vamos a ver, niños, ¿qué animales creen ustedes que entraron en el arca? ¿Habían jirafas, Noé? Normalmente preguntan los niños por las jirafas. ¿Habían jirafas? Había un jirafa. ¿Y cuántas jirafas habían? 2 jirafas. 2 jirafas habían, hembra y macho, así como papá, mamá. Habían 2 jirafas y Noé, dinos, ¿de qué tamaño son las jirafas? Eran grandes, casi como el tamaño de mi vara. ¡Wow! Muy grandes, muy altas, ¿verdad? ¿Qué otro animal creen que entraron en el arca? También preguntan mucho por los elefantes. ¿Habían elefantes, Noé?
2 elefantes. 2 elefantes, pero si son tan grandes, ¿cómo hacías para que entraran en el arca? Con mucha fuerza. Mucho esfuerzo. Y encima tú y tu familia tuvieron que alimentarlos y cuidarlos cuando estuvieron en el arca. ¡Qué trabajo tan grande! Pero después que ustedes con tu familia entraron y también 2 animales de cada especie entraron en el arca, Dios cerró la puerta del arca. ¿Y qué pasó después? Hubo un gran diluvio. Llovió durante 40 días y 40 noches. ¿Se imaginan tanto tiempo lloviendo? Y no solo eso, sino que aún después que las lluvias cesaron, había agua por todos lados. El arca estuvo cubierta totalmente, el arca estuvo rodeada totalmente por agua. No había nada que sobresaliera, todo era agua, meses y meses. Pero Noé, después que las aguas secaron, ¿dónde quedó finalmente el arca? En una montaña muy alta. Se llamaba la montaña de Ararat. Y allí pudiste salir con tu familia y también los animales que estaban en el arca. Pero Dios había puesto una señal en el cielo porque Él te había dado una promesa muy especial. ¿Cuál fue, Noé? Que nunca más volvería a destruir la tierra de esa manera, con tanta agua. Y prueba de eso es que puso un arco iris en todo el cielo. Wow, entonces vamos a despedir a Noé. Gracias por contarnos esta parte de la historia. Y la próxima vez que tú veas un arco iris en el cielo, recuerda que es una promesa de Dios que nunca más destruiría el mundo por medio de un diluvio. Pero Noé y su familia salieron del arca y ellos tuvieron hijos, quienes a la vez crecieron y tuvieron más hijos, quienes a la vez crecieron y tuvieron más hijos, y pronto la tierra estuvo llena de personas otra vez. Pero todos, otra vez, fueron tan igual que Adán y Eva. No siempre amaron a Dios, no siempre obedecieron y le siguieron en sus mandamientos. Entonces Dios decidió empezar con este hombre. Decidió empezar con Abraham. Y Dios le dio 3 promesas muy especiales a Abraham. Y le dijo la primera promesa que haría de su descendencia una gran nación. La segunda, que le daría una tierra especial. Y la tercera, que le daría un bebé especial. Entonces, ¿cuál era la primera promesa? Una gran nación. La segunda promesa, una tierra especial. Y la tercera promesa, un bebé especial. Muy bien. ¿Y saben? Abraham tuvo una familia preciosa, pero tuvo un bebé muy hermoso que se llamó Isaac. Te voy a rodar un poquito más hacia atrás, por favor, para poder mostrar y para que todos desde atrás puedan ver las figuras también. Entonces, Abraham tuvo su familia y él tuvo un precioso bebé que se llamó Isaac. Entonces, Isaac creció y Abraham murió. Pero Abraham nunca vio cumplida ninguna de estas 3 promesas. Pero vamos a ver a lo largo de este viaje increíble por los tiempos bíblicos como Dios es fiel y Dios siempre cumple sus promesas. Isaac, el hijo de Abraham, también se casó y tuvo una familia y tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Y este último, Jacob, tuvo una familia muy grande. Tuvo 13 hijos, 12 niños y una sola niña. Pero saben que Jacob cometió un grave error porque él tuvo favoritismo. Buenas tardes, yo soy José y mi padre fue Jacob y yo era el hijo más amado de mi padre, el predilecto, el favorito, el engreído. Prueba de eso, mi padre me compró esta túnica de colores que significaba que yo era su hijo más amado. Pero un día mis hermanos se llenaron de celos y me empezaron a odiar e hicieron un plan y quisieron matarme. Entonces me quitaron mi túnica de colores y me arrojaron a un pozo y estuve ahí por muchos días. Después de eso, escuché unas conversaciones y dije, no, ahora me van a matar. Pero no fue así, porque Dios estaba conmigo. Por esa razón, mis hermanos me vendieron y fui a parar a la casa de un jefe de la guardia. Y estuve ahí sirviendo como esclavo, como sirviente. Yo nunca había hecho cosas. También su esposa de este jefe quiso que yo me acostara con ella, que yo le sea infiel a Dios, pero no fue así, y salí corriendo. Pero ella mintió y dijo que la había ultrajado, que la había violado, que me había aprovechado de ella. Producto de eso, yo fui a parar a la cárcel y empecé a servir ahí también a los presos, a lavarle su ropa, a llevarle la comida, a limpiar la prisión. Pero saben, Dios estaba conmigo. Y Dios tenía un propósito para mi vida.
Él cambió toda esa adversidad que pasó en mi vida, porque Él tenía un plan para mí. Fue así que por eso Él me puso como segundo en todo el imperio. Después del faraón, yo era prácticamente el dueño de todo. Y fue así que Dios me dio la provisión para vivir con mi familia. Felices, contentos con todo lo que Dios había preparado para mí. Amigos, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios puede cambiar toda esa adversidad que te ha pasado. Todo eso malo, Él lo puede cambiar. Dios tiene y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias. Y José perdonó a sus hermanos, a toda su familia, como un grupo de 70 más o menos, y todos ellos familiares de Abraham también. Y todos ellos, ese grupo de 70, se fueron a vivir a Egipto junto con José. Pero recordamos, la primera promesa de Dios fue de hacer de su descendencia, de la descendencia de Abraham, una gran nación. Y yo les pregunto, ¿un grupo de 70 personas suena como una gran nación? No, 70 personas no puede hacer una nación. Todavía no estaba cumplida la primera promesa hecha de Dios hacia Abraham. Pero vamos a ver, este grupo pequeño de 70 personas, pues se fue a vivir a Egipto junto con José. Y la Biblia estuvo en silencio por 400 años. 400 años que no se volvió a escuchar ninguna historia más y no se supo nada de nada. Y después de todo este tiempo, ese grupo pequeño de 70 personas eran ahora ya más de 1 millón de personas. Buenas tardes, soy una princesa egipcia. Vivía en un hermoso palacio cerca del río Nilo. Mi padre era el faraón, era un hombre muy poderoso. Todos le temían, en especial el pueblo de Israel. Ellos decían ser el pueblo de Dios, adoraban a un solo Dios. En cambio nosotros teníamos muchos dioses. Pero mi padre estaba muy preocupado, demasiado preocupado. Este pueblo iba aumentando cada vez más. Había demasiada gente. Así que ordenó que tomaran a todos los niños bebés, a todos los varones, y los echaran al río Nilo para que mueran. Pero un día, cuando fui a tomar un baño, vi algo raro que flotaba sobre las aguas. Ordené a una de mis esclavas que lo trajera hacia mí. Al abrirlo, ¿saben qué encontré? Sí, un bebé, el bebé israelita más hermoso que pude haber visto. Pero tenía que morir. Sentí demasiada pena por él, así que decidí llevarlo conmigo a vivir en mi palacio. A este hermoso bebé le puse de nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. Y Dios estaba cuidando de Moisés porque Dios lo había escogido para que liberara al pueblo de Israel. Entonces Moisés creció y él se presentó delante del faraón y le dijo: Faraón, Dios ha dicho, y Goliat va a aparecer y Goliat nos va a contar esta parte de la historia. ¡Ustedes! Sí, todos ustedes. Presten atención. Yo soy Goliat. Soy el mejor soldado filisteo. Mi pueblo y yo hemos luchado día y noche contra los israelitas, el pueblo de Dios. Mido 3 metros de altura. Mira, nomás mira ahí. Soy muy fuerte y muy despiadado. Un día, para evitar una gran batalla entre mi pueblo y los israelitas, les di la oportunidad de que puedan enviar un hombre que los represente en la batalla. Si este hombre me vencía, llevaría a todo su pueblo a la victoria. Pero si no, si este hombre moría, todos los israelitas se volverían nuestros esclavos. Así pues, esperé por 40 días. Nadie tuvo el valor de enfrentarse contra mí. Pero luego, a lo lejos, vi venir un jovencito, un muchacho. Venía desafiante ante mí, sin traer ni un escudo, ni una espada, ni una armadura, ni un casco. Su nombre era David. ¿Alguien de ustedes se se llama David? ¡Tú! Sí, lo recuerdo. De ese tamaño. De esa contextura. Era el tal David. Cuando lo miré,
Me burlé en su cara. Y le prometí que le iba a cortar en pedacitos y lo iba a tirar al campo para que todas las aves del cielo se lo coman. Y así pues, cuando estaba a punto de atravesarlo con mi lanza, él se agachó, cogió unas piedras y las puso en su onda de cuero. Luego comenzó a girar la onda por encima de su cabeza. Y así, soltó una de estas piedras tan fuerte que golpeó mi cabeza. Y de esta manera, caigo derrotado, vencido por un principiante, un novato. Pero David era un hijo de Dios. Y este principiante David fue quien derrotó al gigante Goliat. Y este principiante David se convertiría después en el segundo rey de Israel. Y no... Muy buenas tardes. Qué gusto me da verlos. Yo soy María y quisiera preguntarles a algunos de ustedes si es que han viajado en burro alguna vez. ¿Quiénes viajaron en burro? A ver, levantan la mano. Muy bien. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí. Una vez, con José, tuvimos que viajar desde mi pueblo Nazaret en burro hasta Belén. Viajamos más de 100 kilómetros, ¿se imaginan? Porque ¿se imaginan? Viajamos más de 100 kilómetros siendo mi estado muy delicado, ya que en cualquier momento yo iba a dar a luz. Cuando llegamos a Belén, tocamos muchas puertas, pero todos los lugares estaban completamente ocupados. Siempre nos decían, aquí ya no hay más lugar, acá tampoco hay lugar. Gracias a Dios, hubo un hombre, un mesonero, que nos dijo, está bien, yo no les puedo dar un cuarto en ninguna casa, pero sí les puedo dar un establo. Vayan a aquel establo, aquel que está al fondo, ahí pueden descansar esta noche. Cuando José y yo llegamos a aquel establo, efectivamente, yo tuve que dar a luz en ese momento. Y mi niño no pudo dormir como quizás tu hijito duerme en una cuna, o como tú dormiste en una cuna. Mi hijo tuvo que dormir en un pesebre, en aquel lugar donde se alimentaban los animales. Ese lugar lo utilizamos con pajitas y todo para que él pudiera descansar. José y yo lo llamamos Jesús, que significa el Salvador del mundo. Pero ¿saben quién me lo dijo? Un ángel se me apareció cuando yo estaba embarazada y me dijo, María, cuando tu hijo nazca le vas a poner de nombre Jesús. Y ahora sí todos ayúdenme, que significa el Salvador del mundo. Y yo como María me siento privilegiada al haber sido elegida por Dios para ser la madre del Hijo prometido de Dios. Gracias. Amigos, ¿se acuerdan esa noche? Cuando estuvimos por cosas muy puro. Estuvimos mucho miedo. Y un ángel. Sí, lo recuerdo claramente. Cuando el ángel dijo, no teman, porque esa luz, ese resplandor que vimos en el cielo, iba a ser la señal de que había nacido un niño en un pesebre envuelto en pañales. Y ese niño iba a ser el Salvador. También recuerdo cuando fuimos conocidos a muchos ángeles, empezaron a poner el nombre de Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Qué privilegio de los pastores. hola, yo soy Pedro. Antes, el de hombre, se a predicar la palabra de Dios junto al maestro. Un día, cuando estábamos de los hijos y yo, todos en la banca de noche, empezó una gran tempestad. Tuve mucho miedo y más aún cuando vimos a lo lejos llegó un fantasma. Pero no era un fantasma, era el Señor Jesús que venía sobre las aguas. Así es que yo le dije, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, que camines sobre las aguas. Así que me llamó, yo salí de la barca, fue algo increíble, empecé a caminar sobre el agua. Caminé, pero me empecé a hundir. Y dije, Señor, ayúdame. Él me ayudó. Y me dijo, hombre, disculpa, pero ¿por qué me llamaste? Así es que fuimos a la banca, todos nos pero Él me salvó. Él me salvó.
Buenas tardes. Yo soy Saulo de Tarso y soy romano de nacimiento. El linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos y perseguidor de la iglesia. Yo odiaba a esos que decían que Jesús había muerto en la cruz y había resucitado. Yo odiaba a aquellos que decían que el Hijo de Dios se había derramado su sangre y que Dios le había resucitado al tercer día. Hasta yo consentí la muerte de uno a piedras y dije que trajeran su ropa a mis pies. Yo iba de las autoridades a pedirle cartas para traer hombres y mujeres, para pensarlos y apedrarlos. Pero un día, camino a Damasco, una luz resplandeciente cegó mis ojos y me postró en el suelo. Señor, ¿quién eres tú? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga?